No he dormido, he trabajado más horas que un reloj y me he gastado gran parte de mis ahorros en hacer mi primera película. Solo tenía 2 meses para hacerla. Te voy a contar todos y cada uno de los problemas que he tenido que superar y cómo lo he hecho sin sacrificar mi visión. Pero primero, ¿por qué tenía que hacer una película en 2 meses? Llevo 10 años queriendo hacer una película y poniendo 1000 excusas. He hecho cortos, videoclips, vídeos corporativos, redes, hasta me hice este canal de YouTube para hablar de cine. Y sí, dedicarme al audiovisual me gusta. Pero siempre había algo dentro de mí que me recordaba qué es lo que realmente quería hacer. Pero siempre me pasaba lo mismo. Empezaba a escribir un guión de bajo presupuesto, iba escalando la cantidad de personajes y localizaciones, y para cuando terminaba, y estaba contento con el resultado, era demasiado caro para mi bolsillo y no veía cómo venderlo independientemente. Así que volvía a mi mundo de trabajar para los proyectos de otras personas. Realmente estaba cómodo ahí, solo ejecutaba órdenes y hacía cambios de los feedbacks. Un mes antes de empezar toda esta montaña de trabajo, dejé mi anterior empleo para hacerme autónomo. Esto me dio un control sobre mi tiempo. Miré mi calendario, el equipo que había ido comprando a lo largo de los años, mi cuenta del banco y me dije, ¿cuándo es la fecha de entrega del Festival de Sitges? Y te preguntarás, ¿por qué el Festival de Sitges? El Festival de Sitges. 1. Me gusta el cine de terror. 2. A una película solo se le permite ser de bajo presupuesto y no tener actores de renombre si es de terror. 3. Sitges es el festival de terror por excelencia, además de ser calificador para otros festivales como por ejemplo los Goya o los Oscar. Así que si mi película entra en Sitges, lo tendré más fácil para distribuirla. Ahora que tenía un objetivo y una deadline, necesitaba una historia. La última vez que hice el guión completo de una película tardé 3 meses y tenía 2 para hacer una película entera. Así que en lugar de hacer una historia desde cero, busqué libros antiguos. Quería algo que pudiera coger la historia y adaptarla. Necesitaba que fuera de terror y con 2 o 3 personajes. Así fue como me topé con El corazón delator, cuento de Edgar Allan Poe. Un cuento corto pero con una estructura clara que se basaba muchísimo en el suspense. Contado todo en primera persona y con 5 personajes, pero realmente 3 de ellos son una sola unidad narrativa. Así que lo podía juntar en uno solo. Escribí 60 páginas en 3 noches. Evidentemente, una historia del 1800 cae en época, así que tuve que hacer cambios y como era muy corto también tuve que añadir cosas. Lo cual es perfecto porque podía hacerlo medianamente personal. Usé la obsesión y paranoia con el ojo, el ruido y los latidos del cuento como elementos narrativos del propio guión. Mi idea es que te sientas agobiado como el propio protagonista. Además de usar los escenarios como elementos narrativos. Por ejemplo, el coche es un espacio de liberación mental para el protagonista, para luego pasar a ser una especie de jaula visual. Todo eso ya desde el guión. Eso sí, sentía que había puesto tanto de mí en esas 3 noches que llamarlo corazón delator sería poco honesto, así que empecé a pensar nombres. Pero no tenía tiempo para eso ahora. Llegaba el momento de pasar a la parte del proceso que determina si un proyecto se rueda o no. La preproducción. Como ya había hecho de director y ayudante de dirección bastantes veces, estaba tranquilo con cómo iban a ir los rodajes, pero como he echado de menos una figura de producción. Yo estoy muy cómodo llegando a los sitios, con mi camarita, con todo gestionado por otra persona y dedicarme a grabar para luego editar. Esa es mi zona de confort, preocuparme por los planos y la historia. Los números y gestiones no son lo mío, pero toca adaptarse. Aquí es cuando mi yo guionista choca con mi yo productor. Cuando escribí el guión ponía localizaciones donde ya había grabado otras cosas como videoclips. Además, cuando estudié el grado superior descubrí que en Barcelona podías rodar gratis, con permisos, si lo pedías como mínimo un día antes. Erais máximo de 10 personas y un trípode en el rodaje. Pensaba que en otras ciudades, fuera de Barcelona, funcionaría parecido, pero no encontraba en la web un formulario para rodajes. Por lo tanto, me puse a pedir a ayuntamientos los permisos para grabar en ciertas ubicaciones, con la ayuda de Víctor Pons, un amigo mío de toda la vida que ha trabajado en el departamento de producción de Televisión Española. Así que le pedí un poco de ayuda con esto a cambio de yo hacerle un vídeo en el futuro. Las primeras respuestas de los ayuntamientos no nos gustó. Primero, para la escena final quería grabar en un parking de la playa del Prat. Yo sabía que grabar en las playas es un tema complicado a nivel de conseguir permisos, pero allí ya grabé un par de videoclips, así que supuse que lo podríamos conseguir. La cosa es que antes de ver si podíamos tener el permiso, había que pagar. No por tener el permiso, para ver si podíamos optar a ello. Y si no podíamos, pues 95 euros menos. Lo pagamos cruzando los dedos mientras había que gestionar el resto de ubicaciones. Los ayuntamientos de las ciudades donde queríamos grabar decían que daba igual el equipo que fuéramos. Había que aflojar una media de 400 euros por día si queríamos los permisos. Yo no había contemplado eso. Pensaba que era como en Barcelona, que si somos menos de 10 personas en el rodaje y un solo trípode, podíamos grabar. Pues no, y mira que especificábamos que íbamos a ser 4 personas como mucho, y que no íbamos a molestar. Pero decían que daba igual, que tocaba pagar.
Así que me replanteé dónde grabar varias escenas. Ya sé que muchos estáis pensando, ¿Por qué no lo grabaste sin permisos a lo guerrilla ya? pues por algo llamado cadena de titularidad. Explicado rápido. Son todos los papeles necesarios para demostrar que tengo los derechos de imagen, de actores, música y permisos, entre otras cosas. Básicamente que lo tengo todo correcto por si quiero enseñarlo en cines, festivales, internet, y que no le va a caer una demanda a nadie. Por eso necesito los permisos, para ahorrarme problemas a futuro. Mientras hacíamos esto y tomaba la decisión de dónde grabar, tenía que seguir moviéndome y reunir al equipo. Tenía una norma. Todo el mundo o cobraría con dinero o con mis servicios. Porque no quiero trabajar gratis, así que no voy a pedir a nadie que trabaje gratis para mí. También siento que tengo la necesidad de devolver favores. En los cortos que he dirigido, el equipo no ha cobrado, así que cada vez que escribo un personaje o algún proyecto, pienso en los que me han ayudado a levantarlos. Por eso cogí el teléfono y llamé a la persona que tenía en la cabeza mientras escribía el guión para hacer del protagonista. Adam Purti. Muy guay, muy chulo este corte. Que ya fue el prota de mi corto 40%, que podéis ver después de ver este vídeo. Como es el prota y el que más se relaciona con el resto de personajes, le pregunté si conocía actores que encajaran con los otros dos personajes que quedaban, y me propuso a dos actores que iban perfectos. Tuvimos varias reuniones, acordamos calendario y continuamos. Mientras iba haciendo todo esto, estaba activando mis redes sociales para venderme como director y editor narrativo. Así que también hablaba en Instagram, TikTok y LinkedIn de parte de este proceso. Y me sorprendí porque había gente que se ofrecía a venir a ayudarme, algunos incluso gratis. Les dije y les sigo diciendo que muchísimas gracias, pero chocaría con la única norma que me puse, que por cierto, no te he hablado de los que no aparecen delante de cámara. Tenemos a Polo, que me ha hecho una canción para la película y me ha cedido los derechos de otra de sus canciones. Son canciones para acompañar a un par de escenas de conducción. Luego tenemos a Alexandra, que le hizo un mini documental sobre su negocio de reencuadernar libros. Lo que hizo fue hacer las reescrituras del guión, y también algo muy importante que contaré luego. Pero antes... Pons, ¿tenemos el tema de los permisos? Por supuesto que no. Esto me preocupa, pero me preocupa mucho más el ojo de uno de mis personajes. En la historia hay tres personajes: Alan, que es el prota, Edgar, que es su tío, y Pablo Ortiz Espinosa, el poli. Me he tomado muchas licencias con la adaptación. Edgar tiene un ojo mal por un accidente. En el cuento original se describe como un ojo de buitre. Comprar una lentilla cualquiera y ponerse al actor podría quedar falso. Quería algo que se viera realista, pero característico. No podía ser cualquier cosa. Por eso llamé a Erika, que hizo el maquillaje para mi corto Adicto a la Necesidad, y sabía que ese estilo de efectos le gustaba. Es una crack, así que se lo propuse y estuvimos teniendo una conversación de qué no tenía que ser el ojo. Y el actor que iba a interpretar a Edgar tenía una cosa muy importante que hacer después del rodaje. Estaba muy preocupado de que se le irritase el ojo. Esto va a ser muy importante en un rato, así que no lo olvides. Mientras hablaba de todo esto, se iba acercando la noche del rodaje y todavía no tenía parking, así que tocaba hacer un plan B. Decidí grabarlo todo dentro del mismo pueblo para ahorrarnos dinero, pero eso significa que lo que tenía pensado había que cambiarlo. Vi cómo podía adaptar las escenas sin cambiar la narrativa. El problema es que había pedido algunos sitios donde tenía que conseguir permisos privados. Quería grabar en una montaña concreta, parte era del pueblo de al lado, así que tendría que hablar con ellos también. Grabar relativamente cerca del aeropuerto, tendría que pedir unos permisos especiales. No quería sacrificar las localizaciones, pero tampoco gastarme todo mi dinero. Así que sustituí la montaña por un mirador que estaba cerca. Y yendo a localizar vi que tenía mucho potencial. Para el tema del aeropuerto, cambié un par de frases del guión para que no se mencionaran aviones. Ni siquiera me molesté en pedir los permisos, o sea... Me hubiese metido en muchos problemas. Porque lo que importa realmente no es las anécdotas que vayan contando, sino la relación entre los personajes. Hablando de esto, el actor de Edgar terminó bajándose del proyecto a unas semanas de rodar. Digamos que lo que tenía muy importante después del rodaje era muy exigente. Y lo entiendo perfectamente, pero yo no me podía permitir grabar después de las fechas acordadas. Si no, no me daría tiempo a editar y hacer varias versiones del montaje. Así que recordé a una de las personas que me abrieron cuando estaba mencionando la peli en redes. Y dije, puede encajar. Hablé con él y aceptó. Además, ya habíamos trabajado juntos en un ejercicio que hice para el máster de cine. Así es como entró Richie al proyecto. ¿Qué tal el ojo? El ojo está... Un cómico que va a hacer de antagonista en un thriller psicológico. No se ha hablado del otro actor que me presentó Adam, el que hace de policía. Se llama Chiqui. Tú lo que quieres es que te multe, ¿verdad? Muy importante que os lo mencione ahora, porque este momento estaba como loco para encontrar un sustituto para el Prat. Pensé en grabar en la playa del pueblo, pero entonces tendría los mismos problemas. Así que me puse a buscar un sitio que me diera la misma sensación de soledad que una playa de madrugada y me diera las mismas dimensiones. Y creo que encontré algo que le va mucho mejor que una playa. Un puente en una zona industrial.
Era perfecto, así podía generar una atmósfera tenebrosa y sucia. Es casi como un espacio liminal. El cuerpo te dice que algo está mal. Además, que no necesitábamos depender tanto de los focos si utilizábamos las farolas como luz principal. Porque esa es otra, no tuve ni equipo de cámara ni de sonido. Todo eso lo tenía que hacer yo porque no podía pagar a un equipo un salario que me pareciera justo. Y no quería caer en pagar muy poco o que lo hicieran gratis. No quiero faltar el respeto a ningún profesional. En futuros proyectos me aseguraré de tener presupuesto como para poder pagar a un equipo de verdad. Pero de momento, en este proyecto, tuve que hacerlo prácticamente yo todo. Además que cada boca que alimentar costaría más dinero y tiempo para preparar la comida, por muy básica que sea. Recordad que seguía trabajando en otros proyectos mientras estaba haciendo esto, así que tenía que optimizar mi tiempo. Cosa en la que no me estaban ayudando demasiado, porque quedaba una semana para grabar las escenas con Chiqui y Adam. Y no tenía respuesta de la playa. Decidí no perder más el tiempo. Pedí los papeles de la opción B, que realmente estaba más convencido que la A. Tuve otro problema que desconocía. Para grabar necesitaba contratar un seguro de rodaje. Más dinero. Aún así lo conseguí. Y justo me llega la respuesta de la playa. No se podía porque, básicamente, no se podía porque no lo había avisado con suficiente tiempo de alteración. De hecho, casi no consigo grabar por eso mismo, pero fueron majos y me dieron los permisos. Por fin podía respirar un poco y olvidarme de la burocracia. Ahora tocaba ver cómo iba a grabar 50 planos en 2 noches. Para que no vea el problema. Lo normal en rodajes de películas es hacer alrededor de 12 planos por día. ¿Las matemáticas no me dan 50 en 2 días? Te cuento cómo lo conseguí. Pero antes tengo que explicar por qué se suele tardar esa cantidad de tiempo. Hay muchos departamentos: producción, cámara, luz, sonido, arte, vestuario, maquillaje y peluquería. Pueden haber más departamentos si, por ejemplo, hay efectos especiales o hay que inundar una habitación, por lo tanto necesitan una serie de profesionales que sepan hacer eso de forma segura. Cada uno de estos departamentos tienen más o menos personas trabajando y cada trabajo lleva su tiempo. Así que normalmente está la figura del ayudante de dirección, que es el que lleva los tiempos en el rodaje y se asegura de que todo está optimizado para que vayamos a una. Pues como yo era prácticamente todos los departamentos a la vez y tenía la cámara ya montada, podía terminar un plano y pasar al siguiente en menos de 1 minuto. Porque como no había prácticamente que cambiar nada en estas escenas, podía permitirme ir más rápido. La idea era quedar antes de que se pusiera el sol para ensayar y cuando fueran las 9 empezar a rodar. Rodábamos el plano general para luego ir tranquilos grabando el resto, porque el plano máster, que es como se llama el plano donde sucede toda la escena, ya iba a estar hecho. Pero hubo una complicación y tuvimos que empezar a rodar sin ensayar. Así que os voy a contar qué hice para tener un plano máster sin ensayo. Una escena que duraba 15 minutos en total. Movimos los planos generales al final del rodaje, así que esa tranquilidad no estaba. Pero me permitía tener un par de ensayos por fragmento de esas 15 páginas. También llamados esos ensayos como toma 1 y toma 2. Por suerte, he sido ayudante de dirección en varios rodajes, así que este tipo de cambios de planes son mi pan de cada día. Un agradecimiento a Pons, que me ayudó un montón en estos 2 días. Gracias a que pensábamos que íbamos muy mal de tiempo, lo grabamos todo en una noche. Tenía libertad absoluta al día siguiente para hacer lo que necesitara. Así que me reservé el último plano de la película para entonces, pero no fue lo único que rodamos ese día. Cuando me desperté, lo primero que hice fue mirar el material grabado y empezar a montar. Vi que había un par de cosas que necesitaban algo de refuerzo, así que añadí más planos al rodaje para no quedarme corto de material. Tuvimos un rodaje muy corto y pudimos dedicarle el tiempo que necesitaba el último plano, que de hecho ha sido el que más tomas hicimos en todos los días de rodaje. Hubo un momento que nos llovió entre tomas y estuvimos esperando dentro del coche del Pons hasta que parase de llover. Tengo que admitir que hubo un cambio bien fuerte al final con respecto al guión. Antes de grabar comenté el guión con mi hermana y con mi prima. Mi prima fue especialmente pesada con todo esto. Al final le terminé haciendo caso, pero no como ella se espera. Aún así te lo contaré mucho más adelante, cuando ya esté estrenado. El caso es que como hubo una separación de 2 semanas entre el rodaje y la continuación con Richie, me puse a montar. Edité esa escena y de hecho analicé algunos de los planos en mis redes sociales. Igual dejo por aquí una lista de reproducción de shorts para que lo podáis ver. Empecé a pensar que el guión podía tener un problema estructural. Tiene 2 partes, antes del asesinato y después. Y el personaje del policía solo aparece después. Hay un problema con eso. Si mato a Edgar y luego aparece el policía, puede pasar que se sienta como 2 historias aparte en lugar de un conjunto. Entonces empecé a plantear el montaje, pero no tenía tiempo para eso. Ya lo pensaría después. Todavía me quedaban unos cuantos días de rodaje. Además que todavía me faltaba un nombre adecuado. De momento, tenía pensado estos: El sonido de la locura, Lo confieso, El ojo, Ojo ciego, Ojo sordo, Asesinato en el coche rojo, Los últimos días de Edgar, Sonidos ciegos. Muy malos casi todos. Ojo sordo y Sonidos ciegos me gustaban, pero no terminaban de cajar. Un título es la representación de la obra.
tiene que estar ligado al tema si es que no es el nombre del protagonista. Además, que tiene que sonar bien. Es difícil juntarlo todo. En este punto habían cosas más importantes que tratar, como por ejemplo, los horarios. ¿Os acordáis del actor que por respeto no he mencionado su nombre? Pues las fechas y horarios se habían acordado según lo que nos venía bien tanto a él como a Adam y a Erika. ¿Qué pasa? Richie le venía bien las fechas, pero los horarios tuvimos que cambiarlos. Ahora el rodaje empezaría a las 6 de la mañana y terminaría a las 2 de la tarde. Hablé tanto con mi familia para gestionar las habitaciones en las que podía grabar a cada hora que avisé muy tarde a Adam del cambio de horario y no pudo gestionar a tiempo su coche. Así que me tocó el primer día de rodaje en mi casa ir a buscarlo a Barcelona y volver a tiempo. Me puse una alarma a las 4 de la mañana para poder ni que sea desayunar. No sirvió de nada, porque no pude dormir. Terminé viendo una película cuando vi que me quedaban apenas 2 horas para que sonara. A pesar de eso, el rodaje fue genial. Como habíamos ensayado las escenas la semana de antes, salió todo perfecto. Lo lógico hubiera sido terminar el rodaje a las 2 e irme a dormir. Pero lo que hice fue empezar a montar las escenas. Cada día terminábamos de rodar y me ponía a editar. Así que cuando me tocara editar en serio, podía ir ya avanzado. This is a wrap. ¿Qué tal esta última jornada? Molt bé, Yo superguai. estoy muerto. Cuando terminó el rodaje, me tomé un fin de semana libre y dediqué los siguientes días a editar. Fue levantarme, ducharme, editar y dormir. Levantarme, ducharme, editar y dormir. Levantarme, ducharme, editar y dormir. Solo paraba para comer y dar un paseo. Lo necesitaba. Fue en uno de estos paseos que me planteé en cambiar el tema del clímax, porque es que tenía 2 clímax en una película de 1 hora. La teoría dice que contra más alejado esté el final del clímax, más fuerza pierde. Y es que desde hacía tiempo me preguntaba si no era mejor juntarlos. Hacer que la escena del policía se entrelazara con el resto. De esta forma se entendería mejor la relación que había entre la escena del policía y el resto de la película. Además de hacer un montaje final más interesante del que tenía pensado. Así que cambié eso. Ahora tenía otro problema. Tendría que alejarme de lo editado y grabado varias semanas para volver con otros ojos y ver qué es lo que estaba mal. Pero no tenía tiempo para eso. Así que ideé un plan. Enseñé ese montaje a varios amigos y conocidos que no sabían nada de lo que estaba haciendo y que trabajaban en el mundo audiovisual para que destrocen la película. Vilo, ya me he visto la película y bueno, te comento. Burn this. All copies. Destroy them. Haría cambios, se lo enseñaría a otras personas, más cambios, y así con cada cambio se lo enseñaría a personas muy distintas para tener varios puntos de vista. En el mundo de los libros, estos se llaman lectores cero, y en Hollywood, proyección de prueba. Pero ha sido tan concreto y específico que los voy a llamar espectadores cero. Es un poco irónico, no sé si te has dado cuenta, pero realmente estaba volviendo donde más cómodo me sentía, que es con la ronda de feedback. Evidentemente, la última palabra la tengo yo. Así que hacía caso de lo que realmente veía problemático. Y había algo muy problemático. Quienes no habían leído el cuento no entendían la película. El cuento estaba narrado en primera persona. Yo no quería hacer voz en off por el estigma que hay, pero tenía 2 opciones. O hacerlo o enterrar la película. All copies. Elegí lo primero, pero antes de grabar una voz en off por grabar una voz en off, vi varias películas con buenas voces en off para determinar cómo la quería. Pregunté por recomendaciones en mis redes, y la que más se repetía es "y tu mamá también". La tenía pendiente desde hace mucho, así que la vi y entendí qué es lo que quería hacer. Expandir el mundo y hacer que dudes del protagonista. La usé en primera persona como el cuento original e hice que contara historias de cada personaje para dejar que el espectador decidiera si son o no ciertas. También añadía contradicción. En el cuento original el protagonista dice que con Edgar de día se llevaba bien, pero que estaba planeando matarle porque el ojo le pone de los nervios. Cambié mucho su relación para hacerla más tensa, pero no demasiado. Quise que fueran personajes con sus defectos y virtudes. Pensaba que con un diseño de sonido y el montaje iba a conseguir que se entendiera la sensación que sentía el protagonista. De hecho, mucha de la tensión nace de ahí. He usado todos los recursos que podía para exprimir sensaciones y reacciones, pero no era suficiente. Faltaba lo que daba forma al cuento original, el narrador. Le di indicaciones a Alexandra de cómo quería la voz en off y tenía alas para hacerlo suyo completamente, ya que su expertise realmente es la literatura. Gracias a esto y muchas revisiones, grabamos la voz en off. Encontrar el tono fue muy difícil. Le pedí a Adam que dijera cada frase de forma distinta, para yo en montaje poder generar una sensación de que va adaptando su discurso según va avanzando. Quiero que dudes de él. Metí demasiada voz en off al principio. Y me lo hizo saber mi prima, esa que se puso pesada para que cambiase el final. Pero bueno, ya os contaré eso más adelante. Hice cambios, me tomé unos días libres y vi mi propia película como si no llevara editándola un mes. Cambié un par de cosas, pero me gustó. Después de esos pequeños cambios se lo tuve que pasar a más gente y tuve mis primeras reacciones positivas. También elegí el nombre. Presión latente.
Juega un par de niveles. En el diseño de sonido e historia original suena un corazón que incordia al protagonista, le empuja a matar a Edgar, y luego se convierte en su culpa. También hace un poco de referencia de cómo Edgar y el policía van empujando los límites de la paciencia y el respeto del protagonista sin descanso. Es como una presión latente. Habla del latido del corazón y de lo que siente el protagonista. Estoy a gusto con eso. A unos pocos días de que se terminara la entrega, por fin envié la película. Está como work in progress, porque me gustaría en un futuro próximo pagar al colorista que me ha hecho algún trabajo gratis en el pasado. La verdad es que me encantaría que tocara el color él. Es muy bueno. También quiero contratar a alguien que remate el sonido que he hecho. Estoy contento con mi trabajo en ese aspecto, pero quiero desde ya empezar a delegar el trabajo que toca. Porque con las personas adecuadas se puede llegar mucho más lejos. Todavía me queda hablar de cómo irá la distribución, con qué problemas me voy a encontrar. ¿Me aceptará en Sitges u otros festivales? Suscríbete si quieres que te lo cuente. Y si alguien se dedica a la distribución, que me lo diga, porque me gustaría poder delegar esto. De momento, lo que necesito es que compartas este vídeo, le des like y te suscribas. Seguiré subiendo vídeos próximamente. ¿De qué te gustaría que hablase? Pónmelo en los comentarios.